Buenas tardes, hermanos, sean bienvenidos. Damos gracias a Dios por la oportunidad, ¿verdad?, que nos da en su misericordia, que es nueva cada mañana, cada día. Pues el seguir aquí, vivos y sobre todo haciendo elecciones a cada instante, porque si nosotros de algo somos responsables delante de Dios es de elegir. Cada uno de nosotros elige a cada momento. Y nosotros precisamente seremos juzgados por nuestras elecciones, por aquellas cosas que nosotros decidamos hacer. Y sobre todo, como dice la palabra, seremos juzgados ante el tribunal de Cristo por todo aquello que hayamos hecho a través de nuestros cuerpos. En esos momentos en los que los cuerpos de la gente se enferman con facilidad, recordándonos a cada instante la fragilidad de nuestra vida, un equilibrio que solamente Dios puede y tiene en su mano, y Él puede controlar. Gracias a Dios por la medicina, por los médicos, por la gente que se encarga de esto. Gracias a Dios por todos ellos. Y pues no nos queda más que pedirles, hermanos, que sean sabios, seamos inteligentes y sigamos las indicaciones, y sobre todo tomemos sobre la precaución sobre nosotros, que cada uno de nosotros sea cuidadoso con su cuerpo, que sea cuidadoso con su salud, porque riqueza es salud. Realmente una persona que es rica es porque tiene salud. La riqueza, en un sentido, como dice el Señor Jesús, no consiste en la abundancia de los bienes que se poseen. En un sentido, la riqueza no es tener más, sino la riqueza está en el uso que le damos, por ejemplo, a la riqueza que tenemos en la palabra, a la riqueza que tenemos en el Espíritu de Dios, a la riqueza que tenemos en nuestra familia, en nuestros hijos, en aquellos sobre los cuales Dios nos ha pedido que cuidemos, la riqueza que tenemos en la presencia de Dios, porque la presencia de Dios está en todas partes. En un sentido, está escrito que si nosotros invocamos ese nombre poderoso, Él va a estar ahí. Bueno, pues antes de comenzar vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él nos enseñe esta lección. Hemos estado tratando acerca de la fe y hay muchas cosas en particular que necesitamos aprender al respecto de esto. En esta ocasión seremos un poco más breves por razón del tiempo, pero no por eso no podemos profundizar en algo. Vamos a pedirle al Señor. Señor Jesús, gracias te damos por la oportunidad, Señor, de tener la vida y la salud. Señor, te damos gracias porque en tu palabra está escrito la manera como tú quieres que seamos, como tú quieres que actuemos, como tú quieres que sintamos, como tú quieres que seamos, como tú quieres que pensemos, que hablemos. Señor, en el nombre de Jesús te rogamos que tú en esta tarde bendigas en las mentes y en los corazones de mis hermanos, de los oyentes, de quien sea que escuche este mensaje. Que tú, Señor, ayudes y que tu palabra no vuelva vacía. Que tu palabra, que es lo que es, infinita, eterna, poderosa, santa, pueda ayudarnos, Señor, a cambiar muchas de las formas equivocadas que tenemos y que pueda darnos una nueva visión de tener una relación contigo. Padre, en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, nos acercamos a ti, pidiéndote misericordia. Señor, ten misericordia de nosotros. Abre nuestro entendimiento en esta hora y que tu palabra pueda crear en nosotros el cambio que requerimos para que nuestra naturaleza sea cambiada de manera radical. Gracias, Señor. Gracias por tu bendita y santa palabra. Alabamos y bendecimos tu santo y tu bendito nombre. Gracias, Padre. Gracias por tanto amor, por tanta misericordia. Gracias por tanta paciencia. Gracias por tu cuidado. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te rogamos, bendice esta palabra en nuestro corazón. Amén. Bien,
Pues como el nombre lo dice, como el nombre lo indica, cada uno de nosotros, la mayoría de las veces, y eso es patente a lo largo del estudio de los evangelios, uno puede ver que casi siempre las personas esperaban a que Jesús los tocara. Muy pocos milagros realmente se pueden apreciar en la palabra de Dios cuando realmente alguien toca al Señor. Y eso es un principio espiritual. Muchas de las personas, por no decir, en mi muy humilde opinión, el 90% de los milagros de Jesús fueron cuando Él tocó a alguien o los tocaba, cuando Él tocaba a las personas. El porcentaje de los milagros de Jesús que tienen que ver con que Él habló o con que alguien lo tocó son mínimos, por no decir contados con las manos. Y esa debe ser una lección que debemos aprender. La mayoría de las veces, si hemos estado hablando de la fe, la mayoría de las veces nosotros queremos que el Señor nos toque. Pero hubo una ocasión en la que una persona tocó al Señor Jesucristo. Tocó, como dice la palabra, tocó sus vestidos. Lo tocó. Pero lo tocó con una fe diferente, porque la Biblia nos dice que todos lo tocaban. Pero es interesante que antes de eso, el Señor tiene pues un acto bastante extraño. Antes de volver, el Señor viene de una situación bastante interesante que está en el libro de San Lucas, capítulo 8, y en el verso 22 en adelante, leo para que podamos tener más o menos una idea de qué pasó antes de que esta mujer tocara al Señor Jesús. Dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y lo despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y sobrevino la calma, y les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? Atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿Quién es este, que aun a los vientos y a las aguas manda y lo obedecen? Verso 26. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo. No vestía ropa ni habitaba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Jesús le ordenaba al espíritu impuro que saliera del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y lo ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él dijo: Legión, porque somos muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que paseaban en el monte, y le rogaron que los dejara entrar en ellos. Él les dio permiso. Entonces los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido. Vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región de alrededor de los Gadarenos le rogó que se alejara de ellos, pues tenían gran temor. Entró pues Jesús en la barca y se fue. El hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que lo dejara quedarse con él, pero Jesús lo despidió diciendo:
vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él entonces se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Ahora vemos en el verso 40. Cuando volvió Jesús, lo recibió la multitud con gozo, pues todos lo esperaban. Entonces llegó un hombre llamado Jairo, que era un alto dignatario de la sinagoga, postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrara en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud lo oprimía, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en los médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Al instante se detuvo el flujo de su sangre, y entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Todos lo negaban y dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y preguntas, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he sentido que ha salido virtud de mí. Entonces cuando la mujer vio que había sido descubierta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa lo había tocado y cómo al instante había sido sanada. Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces, dice, estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del alto dignatario de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Todos lloraban y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él porque sabían que estaba muerta. Pero él tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diera de comer. Sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijeran lo que había sucedido. Wow, qué hermosa historia, historias por supuesto. Y nosotros vemos que el Señor Jesucristo venía de la región de los Gadarenos, y eso es importante entenderlo. Muchas veces el Señor Jesús dijo que Él había venido solamente a los hijos de Israel. ¿Qué hacía entonces en Gadara? ¿Por qué de repente le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado? Vamos a pasar del otro lado. Y de repente la Biblia dice que se empieza a levantar una gran tempestad. Y en toda esta historia vemos el poder de Dios. En esta gran tempestad que muchos afirman que era el enemigo, que tenía el poder sobre las aguas, que no quería que fuera esa región porque habían principados y potestades, que no querían que Jesús fuera. La verdad es que en realidad el Señor es el Dios de todo el universo. Y el poder que Dios tenía debido a la oración había venido del Sermón del Monte, con todo el poder que Él tenía, el poder de la oración. Y la naturaleza no está más que alabando al Señor. Y de repente el Señor se duerme. Qué cosa tan extraña, ¿no? ¿Cómo es posible que la Biblia dice que se anegaban y que era una tormenta grande y Él estaba dormido sobre un cabezal? Una parte del barco, digamos, la más cómoda del barco, la más acolchonadita del barco, por decirlo así, y el Señor está dormido. Y Él está ahí, simplemente dormido. ¿Cómo puede alguien con tanto movimiento y con las aguas golpeándole en la cara, moviéndose? La Biblia dice textualmente que el Señor estaba dormido. ¿Cómo alguien puede dormir en esa situación? Y luego algo más extraño. Al parecer es como si el viento y las aguas pudieran obedecerle al Señor. Si nosotros aceptamos que el enemigo estaba haciendo toda esa situación de mover las aguas,
Quiere decir que entonces ellos también obedecen a la voz del diablo. Y nosotros sabemos que las aguas, las fuentes de las aguas, solamente reconocen una voz. Y esa voz es la voz del Creador. Es la voz del Señor. El Señor realmente está, por decirlo así, recibiendo una alabanza de parte de las aguas, de parte del viento, que nosotros podemos decir son cosas inanimadas, pero hay un nivel en toda la creación en la que nosotros no tenemos todavía acceso. La Biblia dice en el libro de Romanos 8 que ellos claman para que ya venga la restauración, para que los hijos de Dios ya se manifiesten, porque ellos fueron sujetos a vanidad. Y ellos están, por decirlo así, clamando en una oración como de parto, para que ya todas las cosas se renueven. De modo que nosotros podemos ver que las aguas, al parecer, y el viento, es como si tuvieran una conciencia, como si de alguna manera reconocieran quién los creó. Es extraño, pero los discípulos que de primera mano ellos vivieron estas cosas, ellos lo atestiguaron, lo escribieron y dieron su vida por el Evangelio. Y nosotros hemos sido testigos de los grandes milagros que se hacen en el nombre de Jesús. El Señor venía con un poder muy fuerte debido a su oración, a su vida tremenda de oración, al poder que sobre él tenía el Espíritu de Dios, porque Dios a él lo ungió sin medida. Y nosotros podemos ver algo extraño, les digo en este punto, porque la Biblia dice que el Señor vino solamente a las personas o a las ovejas o a los hijos de Israel. ¿Cómo entonces vemos que Dios va a la región de Decápolis, una ciudad greco-romana, a la ciudad de los Gadarenos? Seguramente eran más de una persona, eran más, pero la Biblia nos quiere centrar nuestra atención en una persona. Y les digo, el Señor reprende a las aguas, aunque no las reprende, solamente les dijo paz, paz, shalom, shalom. Paz, paz. Seguramente una para el mar y otra para el viento. Y entonces ellos pudieron darse cuenta que estaban ante el Creador del universo. Estaban ante el Dueño. La manera de Dios de decir paz era una manera como quien tiene autoridad. No como un mago, no como un hechicero, no. No como aquel que es el dueño de todo. Y el Señor Dios estaba ahí, increíblemente yendo hacia una región que no es judía. Yo les pregunto, hermanos, ¿cómo es que Él estaba dormido ahí? Realmente la Biblia dice que Él estaba dormido porque dice que le despertaron. Entonces, si el Señor Jesús realmente estaba dormido, es porque estaba dormido, no se estaba haciendo el dormido, como algunos piensan. He escuchado a algunas personas que dicen que en realidad Dios, pues Él se estaba haciendo el dormido para probar la fe de los discípulos, pero que Él ya sabía lo que quería hacer. Pero nosotros hemos aprendido que en la palabra de Dios no hay frases de más, no hay palabras de más. Todas las palabras que están ahí son por algo, no podemos minimizar. Y la Biblia nos enseña claramente que el Señor Jesús sí estaba dormido. Pero saben, les digo una cosa, el cuerpo del Señor estaba ahí, pero Él estaba en otra parte. Nosotros no podemos pensar que eso no es posible, porque nosotros somos no nada más cuerpo, también somos alma y somos espíritu. Y es interesante notar que en lo que acabamos de leer, dice que en cuanto el Señor salió de la barca, este hombre que estaba en la ciudad de Gadara, por los montes, por los lugares desérticos, de repente estaba ahí. Cuando lo vio, dice que corrió hacia él y se postró adorándole. Y no era la legión, era el hombre.
Era el hombre que se postró. ¿Cómo sabía que Jesús iba a llegar a ese lugar? ¿Cómo sabía una persona desde Gadara hasta el mar de Galilea que ahí iba a estar Jesús? ¿Cómo es posible que desde el mar de Galilea de repente hay una persona que pisa el lugar y de repente una persona ya está ahí esperándolo y nada más lo ve a cuándo va a llegar y de repente cuando el Señor Jesús pone su pie sobre la tierra, Él corre hacia Él y le adora? ¿Cómo es posible? ¿Sabe qué? Eso es un cuadro de la fe. El Señor Dios ciertamente vino solamente a los hijos de Israel durante su jornada terrenal. Sin embargo, Él vio la gran necesidad de un hombre que lejos de Israel, allá por la ciudad de Decápolis, una persona endemoniada, una persona que dice la Biblia que ya estaba a punto de morir, porque dice que de día y de noche no dormía, sus días estaban contados. De alguna manera se abrió la puerta y una tremenda legión. Algunos dicen que 2000, las fuentes más cercanas dicen que en realidad una legión eran de 6000. Bueno, pues como sea, son muchos miles. 2000 demonios o 6000 demonios que estaban habitando su cuerpo. No evitaron que ese hombre corriera a los pies de Jesús y le adorara, aunque después ellos toman la palabra y le dicen: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Altísimo? ¿Has venido antes de tiempo? Ellos saben, miren hermano, el enemigo sabe que le queda poco tiempo. El enemigo sabe cuál es su juicio. El enemigo sabe. Los demonios saben a veces más que nosotros que esto tiene un fin. Los demonios saben que van a ser castigados, pero tratan de hacerse los fuertes. Nosotros hemos visto en la palabra de Dios que en las regiones están las potestades, los principados. Nosotros vemos que, por ejemplo, cuando Daniel quería la revelación acerca de cuándo vendría el Mesías y cuándo saldrían de Israel, él estaba leyendo el libro del profeta Jeremías y la Biblia dice que pues el ángel Gabriel le dice que pues desde que salió la palabra para revelarle, pues él fue a revelársela, pero que había una potestad del príncipe, de un principado, que se pone contra él y Dios tuvo que mandar a un guerrero de oración, un arcángel llamado Miguel, para que él combata contra esa región que pues obviamente no quiere que reciba el mensaje el profeta Daniel. Así que sí, en ciertas regiones el enemigo tiene como todo, ¿verdad? Sus ejércitos, sus generales. Y pues ellos al decir legión están hablando de ejércitos. Quiere decir que la estructura de la comandancia del enemigo pues es realmente por ejércitos. Ellos también tienen legiones. Y ellos, por decirlo así, están tratando de alardear. Primero, observen cómo es el enemigo, ¿no? Primero, cuando ven al Señor, piensan que el Señor los va a mandar al abismo, a las cadenas de oscuridad que tienen reservadas. Y de repente se ponen ante Él como diciendo: somos una legión, como que se envalentonan, ¿no? El enemigo es así, como toda persona que sabe que está vencida, seguramente porque están los discípulos ahí. Pero a lo que voy es esto: el Señor, ¿sabe lo que estaba haciendo mientras estaba dormido? Porque si estaba dormido a los ojos de los discípulos, su cuerpo estaba ahí, pero Él estaba escuchando seguramente a esta persona que dice que se hería con las piedras, y esta cosa de herirse con las piedras es una acción de querer quitarse eso que tiene adentro. Él estaba luchando solo por las montañas. No sabemos qué fue lo que le pasó, no sabemos qué puertas se abrieron, pero él seguramente estaba clamando ayuda, a alguien que le ayudara, y estaba tratando de luchar, pero son 6000, no puede hacerlo. Y el Señor Dios de repente dice: vamos a pasar al otro lado, porque el Señor está escuchando esa oración de auxilio.
El Señor está escuchando los gritos de auxilio de alguien que está apoderado por el demonio. Y el Señor, mientras está rumbo a ese lugar que de alguna manera no le correspondía, porque Él solamente fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, hizo un viaje, por decirlo así, fuera del itinerario, podríamos decir. Seguramente el Padre, diciendo: Padre, ahí hay alguien, permíteme. Y el Padre en su misericordia le permitió. Y Él estaba ahí dormido, pero en realidad no estaba dormido. Él estaba orando, diciendo: yo voy a llegar. Y mientras Él estaba orando, le estaba dando la fuerza para llegar lo más cerca que se pueda del mar. Y seguramente le dijo: ya voy en camino, yo voy para allá, ya voy en camino, espérame, tú me vas a ver en una barca, vengo con mis discípulos. Por eso el hombre dice que cuando lo vio de lejos, se arrodilló y le adoró. La fe de saber que aquel que le está hablando es el Creador. La fe de saber que aquel que le está hablando es el Señor Dios, porque le dice: cuéntale cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Él estaba dormido ahí, pero su mente no estaba ahí. Él realmente estaba haciendo una poderosa oración. Y de repente, cuando despierta, le dice a los discípulos: hombres de poca fe. ¿Por qué hombres de poca fe? Porque él venía de ver a un hombre que está endemoniado y que tiene la fuerza para luchar contra 6,000 demonios y saber que su salvación está cerca, y corre desde la ciudad de Gadara para encontrarse con Jesús, sin miedo al enemigo. Y estos discípulos que están en su barca se espantan por una tormenta, teniendo al Creador del universo en la barca. Por eso les dice: hombres de poca fe. ¿Cuánta fe tenemos? Hermanos, nuestra fe debe ser grande, porque nosotros que no éramos pueblo, nosotros que no éramos hijos de Dios, nosotros que no éramos nada, el Señor Jesús, por decirlo así, hizo un viaje por nosotros, un viaje largo. A nosotros que no merecíamos nada, que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, el Señor vino y nos ayudó y nos rescató. Hizo su viaje y nosotros fuimos rescatados de la potestad del infierno y de la muerte. Debería ser suficiente para que toda la vida estuviéramos llenos de gratitud y de alabanza. Bueno, uno podría hablar acerca de lo que pasa después, algo muy interesante. Y el Señor Jesús, lo tratamos, ¿no? Para hacerle justicia a la historia, vemos que hay un hato de cerdos. Nosotros ya estamos viendo en la historia que la creación reacciona a la presencia de Dios, el viento, las aguas y ahora los cerdos que están ahí. Es interesante saber que los cerdos son animales muy inteligentes, son mucho más inteligentes que los perros, por ejemplo, y tienen una característica especial, que los cerdos son grandes nadadores. Usted puede buscar en la red videos de manadas de cerdos viajando a través del mar buscando comida. Así que para los cerdos nadar es algo muy fácil. Es improbable que los cerdos pudieran haberse ahogado en el lago. Luego, en realidad, pero ellos están escuchando que los demonios no quieren salir de esa región. Envíanos a los cerdos. Envíanos a los cerdos. Y uno puede decir, aquella gente que es detractora de la Biblia dice: primero, Jesús hace un trato con el demonio y escucha sus oraciones, por decirlo así. Le dicen: por favor, te rogamos, envíanos a los cerdos. Y luego el Señor mata a unos pobres cerdos. Y por si fuera poco, deja sin a los pastores, a los que apacentaban los puercos, a los dueños de los puercos, los deja sin sus cerditos, sin su fuente de trabajo. Y no vemos que Jesús diga: yo les pago el daño. No fue así.
La creación reacciona al poder a la presencia del Creador. Y la Biblia dice que uno de los principios rectores de aquellas cosas que Jesús hacía era, si el Padre no se lo ordenaba, el Señor no lo hacía. Así que seguramente el Padre dijo, envíalos a los cerdos, envíalos. ¿Y qué hicieron los cerdos? Los cerdos en algún sentido están sintiendo la presencia del Señor. Y a pesar de que ellos son buenos nadadores, ellos están diciendo, Señor, ¿sí? Ellos te pidieron, deja que entren en nosotros. Así como ellos ya no van a tener la oportunidad para estar en otro ser humano, o les va a ser muy difícil. Los cerdos hicieron algo que se llama el suicidio animal, algo que está por supuesto documentado en la ciencia. Los animales son seres extraordinarios, son capaces de ayudarse, son capaces de guardar luto, son capaces de sentir, no nada más por instinto. Hay muchas cosas de los animales que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Y los cerdos, por decirlo así, estando en la presencia del Creador, son los únicos que están, por decirlo así, del lado del Señor para pelear contra las fuerzas del mal. Unos cerdos, una creación que dice, Señor, permite que entren en nosotros, pero se van a ahogar. No van a hacer nada por nadar, no van a hacer nada por luchar. Van a ayudarle al Señor a que estos seres se vayan de esta región, a que esos seres no tengan algo sucio en donde entrar. Y aquí nosotros vemos que en realidad el enemigo no puede ni siquiera entrar en un animal, si Dios no se lo permite. El enemigo está muy limitado. Muchas veces nosotros no tenemos en cuenta que el enemigo está limitado, su poder es limitado, su tiempo está contado. Y muchas veces podemos ver a la naturaleza más reconociendo al Creador que nosotros, incluso unos cerditos, ayudando en contra de esta lucha del bien y del mal. Y uno puede pensar, ¿y nosotros qué papel tomamos en esta historia? De repente vienen las personas y le ruegan a Jesús que se vaya. Mire, hermano, ellos reconocieron quién era Él. Ellos reconocieron que Él tenía un poder sobrenatural, un poder milagroso para mandarle, pues, a los seres, ¿verdad? Ellos reconocen que Él tiene el poder. De repente encuentran a esta persona a sus pies. Interesante cómo esta persona está a sus pies. La única manera de que esta persona estuviera sentado a sus pies es que Jesús estuviera sentado y Él estuviera en su regazo. Seguramente como un niño pequeño, poniendo su cabeza sobre sus rodillas, y el Señor seguramente diciéndole, no te preocupes, ya estás bien, ya estás sano, vine a liberarte. Y seguramente Él no quiere dejar ir a Jesús después de esa gran liberación que tuvo. Y quiere seguirlo, pero el Señor Jesús le dice, no, ve y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. A los judíos Dios les decía, no lo digas, porque ellos tenían la suficiente luz para saber que aquel que estaba en su país era nada más y nada menos que Dios hecho hombre, el Mesías de Israel, el Mesías prometido. Pero estos gentiles, estos incrédulos, era necesario que esta persona fuera y dijera, a mí me liberó el Mesías de Israel, el Señor Jesús. Es interesante que en la región de Decápolis, después en los Hechos de los Apóstoles, vemos que el mensaje del cristianismo llega de manera muy rápida. Seguramente en la iglesia de Decápolis que había ahí, seguramente toda esa semilla que cayó después de que los apóstoles fueron a predicar, podemos confiar que cayó en una buena tierra porque este hombre fue a hacer su trabajo evangelístico. Entonces este hombre llega y es liberado de esta legión de demonios. La voz de Dios, el poder de la fe,
El poder de la fe tuvo de la fe en las palabras de Dios. Imagínense si las palabras de Dios no tienen poder. ¿Qué palabras le habrá dicho Dios a ese hombre para decirle yo voy en camino? Para que pudiera vencer a 6,000 demonios que lo estaban atormentando y correr hacia el lago de Galilea y encontrarse con el Maestro y adorarle. Y a veces a nosotros nos falta tanta fe para escuchar la voz de Dios, nos falta tanta fe para creer en aquel que dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquel que dice, yo he vencido, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Cuánta falta de fe tenemos en el pueblo de Dios. Que Dios nos ayude. Después vemos la historia. Les decía que, por ejemplo, este hombre pues es mandado a predicar las buenas nuevas del reino, lo que el Señor ha hecho por él, lo que Dios ha hecho por él. Y estas personas, miren hermanos, si estas personas le hubieran dicho al Señor, no le exigieron, le rogaron, es decir, vinieron con una actitud sumisa. Ellos pudieron haberle dicho, por favor, páganos este daño, y el Señor lo hubiera hecho. Están ante el Creador del universo, ellos se dan cuenta. No que es el Creador, pero que es alguien poderoso, y le tienen miedo, y simplemente le dicen, por favor, vete. En lugar de compadecerse y de decir, aquí tenemos a alguien que hace milagros. Lo vieron como un obstáculo. Lo vieron como alguien que iba a arruinar lo que ellos iban a hacer. En las culturas griegas era muy común sacrificar cerdos en rituales paganos. ¿Qué más daba para los cerditos? Ser simplemente sacrificados en un ritual pagano, o ayudar o ser un instrumento para enviar al enemigo donde pertenecía. Qué tristeza que muchas veces nosotros no nos damos cuenta que estamos ante el Creador, y muchas veces los seres inanimados o a veces los seres animados pueden reconocer más la presencia del Creador que nosotros mismos. Y en lugar de decirle al Señor, él seguramente estaba dispuesto, él no tenía ningún problema para ayudarlos, recompensarlos, resarcir el daño. Pero cuando estás frente a un milagro como ese, y en lugar de decirle al Señor, Señor, ayúdanos, Señor, eres una bendición, porque estás librando a este hombre de algo malo. No viniste a hacer un acto malvado, sino viniste a hacer un acto bueno. Nosotros vemos cómo tienes el poder incluso sobre los animales. Por favor, ayúdanos, dinos quién eres, a qué vienes, ¿no? Simplemente le ruegan, por favor, vete de nuestros términos. Por favor, no nos perjudiques. No nos pagues si quieres, no nos pagues. No estamos interesados, por tanto, en esta pérdida. Lo que queremos es que tú te vayas de aquí. No nos dañes. Qué cosa tan triste, ¿no? Qué tristeza. Pero así hay mucha gente que rechaza a Dios, porque consideran que su presencia, que sus mandamientos o que lo que Él quiere es simplemente molestar a la gente. Y hablando de eso, vemos la fe de este hombre. Vemos la fe también de Jairo. Una fe temporal, sí, porque él estaba ahí, seguramente desesperado, porque la Biblia dice que en lo que acabamos de leer, que la gente estaba ahí apretándolo y él sanaba a la gente. Y entonces este principal de la sinagoga que conoce el poder de Jesús está ahí. Y le dice, él sabe que el Señor se tiene que desocupar, se desocupa, ¿verdad? Y él está ahí desesperado porque su hija está en una situación muy grave, minutos de vida o muerte.
Y está ahí, desesperado, pero tiene fe en que en algún momento el Señor lo va a ayudar, le va a hacer caso, en el que el Señor lo va a voltear a ver. Y él sabe que tiene que tener la confianza suficiente, ¿verdad? Y de repente ve que tal vez el Señor no se desocupa, está con uno, está con otro. Uno puede ver la desesperación de Jairo cuando lee estas palabras, ¿no? Una persona que está desesperada porque el Señor se desocupe para decirle, Señor, mi hija. Y vemos la paciencia de este hombre. Vemos la paciencia. Vemos, es como si nosotros pudiéramos leer esta historia, ver su desesperación de no poder decir nada porque pues realmente pues el Señor está haciendo su trabajo. Y vemos, por ejemplo, en el libro de Marcos, capítulo 5, dice que cuando regresó Jesús a la otra orilla, el Señor se regresa otra vez a su ministerio con Israel. Se reunió, ya lo estaba esperando una multitud. Y estaba junto al mar, y vino un alto dignatario de la sinagoga llamado Jairo. Al verlo se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Pero el Señor, al caminar, de repente muchos enfermos, muchos que necesitan ser liberados. Y no vemos que Jairo les diga, por favor quítense mi hija, ¿no? Desesperado viendo cómo el Señor está sanando a otros. Se necesita fe para esperar eso. Pero interesante que la Biblia dice que Jesús lo siguió. Dice, fue pues Jesús con él y lo seguía. Y una grande multitud lo apretaba. Yo me imagino a Jairo corriendo lo más rápido que se puede, caminando lo más rápido que se puede, decirle, por aquí, maestro. Pero hay una multitud que no lo deja y que no lo deja caminar lo rápido que él necesita que camine Jesús para que salve a su hija. Son minutos de vida o muerte. De repente viene una situación. De repente el Señor se detiene y Jairo no sabe qué está pasando. Pero una mujer que desde hace 12 años padecía un flujo de sangre, de repente lo toca y el Señor Jesús dice, alguien me ha tocado. Alguien me ha tocado. Vemos al gadareno como tocó a Jesús. Tocó a Jesús con su fe. Y estaba ahí. Y cuando fue liberado estaba ahí sentado a sus pies, seguramente diciendo, gracias, gracias. No te vayas, no me dejes. No me dejes. Pero ya había aceptado a Jesús en su corazón. Ahora se iba a convertir en un predicador de las buenas nuevas. Y ahora vemos a una mujer tocando a Jesús. La Biblia dice que ella decía en su interior, si simplemente pudiera tocar el borde de su manto sería suficiente. Y la única manera de que esta mujer, sabiendo que Jesús va caminando, la única manera en la que ella pudiera haber tocado el borde del manto de Jesús, la única forma es que ella se hubiese arrastrado. Sí, vemos la paciencia de Jairo y su fe, sí, su desesperación porque Jesús camine lo más rápido que se pueda, conteniéndose, teniendo paciencia. Pero la fe de esta mujer es grandiosa. 12 años, hermano, 12 años, y no se da por vencida. Dispuesta a gastar incluso todo lo que tiene por su salud. Miren, hermanos, ¿cuántos de nosotros hacemos eso? Gastar todo lo que se tiene en la salud y aún así tener fe. Y aún así seguir teniendo la confianza de que hay una esperanza. No toda la gente tiene eso. Y de repente ve al Señor, pero lo ve rodeado de una gran multitud. Y ella con flujo de sangre era muy fácil que la apedrearan, era muy fácil que ella simplemente al tocarlos los impurificara. Pero ella tiene la fe suficiente de saber que si simplemente se arrastra y si toca al Señor, entonces el poder de Dios la va a sanar. Ella sabe que de Jesús hay suficiente poder, simplemente no necesita ni siquiera Jesús saber ni pedir. Nunca le pidió al Señor, sáname, nunca.
Ella intentó, sin que Jesús se diera cuenta, solamente tocar el borde de su manto y sabía que la virtud y el poder de Dios iban a salir de él. ¡Qué grande fe! ¿Sabes, hermano? Muchas veces el Señor quiere no que Él nos toque. Muchas veces el Señor quiere que tú lo toques. Quiere que tú te acerques y tú quites la virtud que hay en Él. Y para tocar el borde del manto, la parte de abajo de su manto. Espiritualmente sabemos que el sacerdote tenía en el borde del manto unas campanas muy especiales y unas granadas. Una campana y una granada. La campana hemos aprendido que significa el sonido de la sinceridad y la granada del amor. El amor de Dios por la sinceridad. El amor sincero de Dios, el amor puro de Dios. Pero cuando hay una fe sincera y verdadera, tratando de tocar a aquel que todo lo puede, la virtud saldrá. Y si tú en esta tarde puedes tocar al Señor, si tú en esta tarde, en lugar de esperar que Dios te toque, vienes y tú lo tocas a Él y le dices: Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, Señor. Hoy yo quiero tocarte con la fe suficiente, sabiendo que si simplemente toco el borde de tu manto, va a salir la suficiente virtud de ti para poder sanarme, para poder sanar mi mente, mi corazón. Pero ¿sabes, hermano? La única manera en la que tú puedes tocar a alguien es cuando tus manos están vacías. Si tú tienes las manos cruzadas, no vas a poder tocar a Jesús. Si tú tienes las manos ocupadas, no puedes tocar algo. No puedes tocarlo, porque para que tus manos puedan tocar algo o extenderse a tocar algo, necesitan estar libres. Dice la Biblia que levantemos las manos limpias de ira y de contienda. De una vez le digo, hermano, será muy difícil que nosotros podamos tocar a Jesús en el sentido que esta mujer lo tocó, si todavía tenemos rencores y odios, si todavía en nosotros hay el resentimiento y el rechazo por lo que nos hicieron. Hermanos, si usted quiere una sanidad completa, levante sus manos, pero primero vaya y límpielas. Límpielas de odio, límpielas de rencor, límpielas de tristeza, de resentimiento, porque así no va a poder tocar a Jesús. Usted necesita tocar a Jesús, pero necesita sus manos limpias, necesita sus manos libres, necesita sus manos de adoración limpias. Perdonemos a aquellos que nosotros pensamos o que en verdad nos ofendieron. Y pidámosle a Dios que limpie nuestras manos. Y por decirlo así, a pesar de toda esa turba que está rodeando al Señor, ella se arrastra y toca a Jesús. Y toca a Jesús. Y entonces la virtud y el poder de Dios salen de él. Y el Señor dice: alguien me tocó. Él sabe quién lo tocó. Él sabe. Y entonces la mujer empieza a confesar. Y el Señor le dice: es tu fe. Fue tu fe la que te hizo salva. Fue tu fe la que te hizo completa. Fue tu fe la que te sanó. Tu fe en mí. Entonces, hermanos, podemos ver que una fe sincera, que una fe honesta, que una fe valiente, que una fe que está dispuesta a ir por encima o por debajo, sin importar lo que le hubieran pisoteado, sin importar lo que le hubieran dicho, ella se arrastró con la fuerza que tenía, pero con mucha esperanza y mucha fe, sabiendo que si simplemente tocaba el borde de Jesús. ¿Cuánta gente tocó a Jesús? ¿Cuánta gente lo estaba tocando, hermano? ¿Cuánta gente lo estaba tocando? Y no salía ninguna virtud de Jesús. Y en realidad ella no lo tocó. Es interesante notar que Jesús dice: alguien me tocó, pero en realidad no lo tocó. Tocó su manto. ¿Por qué Jesús dijo que entonces lo tocó? Porque en realidad tocó la parte más profunda del Espíritu de Jesús. Tocó la fuente de su poder. Y la fuente de la sanidad espiritual que nosotros podemos tener en Jesucristo solamente se toca con una mano llena de fe.
pero una mano también limpia de rencor, de odio, de resentimiento, de venganza, con una fe sabiendo que aquel que todo lo puede también librarnos de toda enfermedad, de toda potestad del enemigo, de toda cosa que usted esté sufriendo. Después vemos a Jairo, qué fe, pero momentánea, pero una fe de 12 años. A pesar de todo lo que había pasado, sigue teniendo fe en que Dios a través de este hombre llamado Jesús puede hacer la obra. Y vemos a Jesús siguiendo a Jairo, dice, y fue con él, lo seguía, lo apretaban. Y podemos sentir la desesperación de este padre de familia diciendo, no puede ser, ahora se vuelve a detener. A cada paso se va a detener porque hay mucha gente que lo necesita. Uno puede decir que fe de Jairo, sí, pero la fe de la mujer es mucho mayor. Una fe que tuvo un aguante de 12 años largos. Y de repente, llegan y le dicen, ¿sabes? Le dicen a Jairo, mientras Jesús estaba hablando, vinieron de la casa del alto dignatario de la sinagoga diciendo, estoy en el verso 35 de Marcos 5, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Ya, ¿para qué lo molestas? Ya murió la niña, ya no lo molestes. Vemos al Señor Jesús siguiendo a un hombre a su casa. Hermano, este cuadro es importante. Si tú vienes y le dices, Señor, ayúdame, tengo un problema. Y si tú le dices, Señor, sígueme, yo te voy a mostrar dónde está mi problema. Sígueme, mira, Señor, ven, yo te voy a decir en dónde empecé a dudar. En dónde empecé a tener estos pensamientos, en dónde fue que empecé a tener estos sentimientos. Y dile a Jesús, Señor, ven, sígueme, yo te voy a mostrar en dónde está mi problema. ¿Qué es lo que me hace sentir este odio, este rencor? ¿Qué es lo que me hace sentir esta tristeza? Yo te puedo explicar hasta donde yo logro entender dónde está mi problema. Pero necesitas decirle a Jesús que te siga, por decirlo así. Es interesante que es una de las pocas ocasiones en el Evangelio en la que vemos a Jesús siguiendo a alguien. Y este hombre de la sinagoga le dice, Señor, mira, ven, es por aquí. En esta tarde dile al Señor, Señor, mira, ven, es por aquí. Aquí empezó mi problema. Aquí empezó la situación. Aquí, ven y pon tu mano en esta parte de mi vida. Y entonces vemos algo que pudiera terminar con la fe de cualquiera. De hecho, Jairo necesitó escuchar la voz de Jesús que le dijo, no temas, no te preocupes, todo va a estar bien. Pero a esta mujer nadie le dijo esas palabras. Nadie le dijo a esta mujer, todo va a estar bien. Ella tenía una fe diferente. Ahora, observa lo que dice aquí. Dice, no temas, solamente cree. Y no permitió que lo siguiera nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Vino a la casa del alto dignatario de la sinagoga, vio el alboroto a los que estaban llorando. Sabemos lo que les dijo, ¿verdad? La Biblia dice, entró y les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino dormida. Sí estaba muerta, pero para Jesús estaba dormida. No estaba muerta, como por decirlo así, algo fatal. Estaba dormida realmente esperando, porque así es. Así le llama Dios a la muerte de sus santos. Está dormida, va a despertar. Se burlaban de él, pero él echando fuera a todos, burlándose. Y tenemos un cuadro, burlándose de él echando fuera a todos. Imaginemos, teniendo que echar fuera a gente burlona. Sálganse, por favor. Tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él. Entró donde estaba la niña, tomó la mano de la niña y le dijo, niña, levántate. Niña, a ti te digo, levántate. Jesús tocando a otros, pero también otros tocando a Jesús. Hermano, hermana, amigo que me escuchas, amiga que me escuchas, ¿por qué en esta tarde, en lugar de esperar
que Dios te toque, ¿por qué no lo tocas a Él? ¿Quieres? ¿Quieres en esta tarde? Yo no sé cuántos años llevas con una situación, un problema, y no sé qué problema es y tampoco es importante. No sé cuánto tiempo llevas con tu problema. Yo te pregunto, ¿sigues teniendo fe? ¿Crees que el Señor puede hacer la obra en tu interior? Si lo crees, entonces ten la fe suficiente de saber que aquel que hizo un largo viaje a nosotros que no éramos su pueblo, como hizo un largo viaje para salvar a ese gadareno y después se regresó a Israel. Aquel que hizo un largo viaje por ti y por mí, que dejó su trono y bajó a la tierra. Ese también, que fue tocado por alguien que tuvo la suficiente fe, te puede sanar, primeramente de manera espiritual. Pero necesitas tus manos limpias. Necesitas dejar de estar de brazos cruzados y esperar que Dios te toque y tocarlo tú a Él. Necesitas dejar ir a limpiar tus manos de todo rechazo y rencor y permitir que sea Dios. El que limpia tus manos, levántalas a Dios, perdona, y entonces ve y toca con la sinceridad de tu fe a aquel que tiene un amor sincero, y entonces la virtud de Jesús saldrá para ayudarte. Oremos. Padre, gracias. Gracias, Señor. ¿Alguna vez preguntaste, cuando el Hijo del Hombre vuelva a la tierra, hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe? Y tal vez muchos de nosotros ya no tenemos fe. Tal vez muchos de nosotros pensamos que esta situación que estamos viviendo no va a cambiar. Tal vez pensamos que este pecado que nos atrapa y que nos tira nunca se va a vencer. Tal vez muchos de los de tu pueblo están esperando que tú los toques, Señor, pero también nosotros podemos tocarte hoy en esta tarde. Oh, Señor, ayúdanos. Acércate al Señor y antes de tocarlo, ve y limpia tus manos. Señor, ayúdanos. En el nombre de Jesús, a poner por obra esta palabra y saber que la fe siempre mostrará tu nombre a nosotros. La fe siempre te permitirá mostrar tu gran poder y tu grande amor, tu gran paciencia para con cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te damos gracias por tu bendita palabra, que mis hermanos puedan ponerla por obra. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, te rogamos la bendición. Amén.